Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 382. El juego de Crouch. Voldemort no regresó al castillo la noche de Navidad. Esto fue algo sorprendente para Jon y al mismo tiempo algo comprensible. El baile no fue tan importante como la tarea del torneo que se llevó a cabo al inicio del mismo, y Voldemort ni siquiera había estado presente durante la primera tarea, salvo al principio y al final, para empezar, y mucho menos en esta. Combinado con la ausencia de Dumbledore, los dos hombres de mayor poder que habían organizado el torneo no estaban presentes en el baile, lo que permitió a los estudiantes presentes relajarse un poco más. Aparte de ellos, estaban presentes todos los profesores del castillo, incluidos Snape y Crouch, y los 3 jueces de la Confederación. Y los periodistas, que habían estado en el castillo todo el tiempo, no perdieron la oportunidad de ser parte de ello. Por supuesto, los periódicos no pueden cubrir las grandes historias todo el día, y a veces es más interesante leer sobre los chismes que rodean a los campeones. Así que tan pronto como entraron al gran salón, liderados por Rosier y con Hermione tomando el brazo de Jon, numerosas luces intermitentes se iluminaron en su dirección. Casi ninguno de los estudiantes en el castillo reconoció a la linda chica que estaba junto a Jon. Hermione había cambiado tanto desde hacía 2 años que incluso si el 80% de las personas en el salón la habían visto colgada frente al vestíbulo de entrada, nadie era capaz de reconocerla ahora. Se oyeron susurros por todo el pasillo durante un rato, pero muy pocos actuaron con falta de respeto, ni siquiera los arrogantes estudiantes de sangre pura. Jon tenía fama de ser cruel, y todos los estudiantes de sangre pura habían recibido severas advertencias de sus familias antes de llegar a la escuela este año. No debían meterse con Jon a menos que estuvieran en una situación en la que pudieran darle una paliza. Cuando entraron al gran salón, algún tiempo antes de que el baile comenzara oficialmente, Jon fue guiado a su asiento en una sección especial por un profesor de la casa mestiza que había venido a recibirlos. Hermione estaba sentada junto a Jon, su largo cabello castaño meticulosamente cuidado por Diana y recogido en un elegante moño en la parte posterior de su cabeza, vistiendo un vestido hecho de una tenue tela de color azul violáceo claro que la profesora McGonagall había elegido para ella cuando descubrió que era la cita de Jon en Lyons. Jon miró el techo del cielo estrellado. Es hermoso, ¿no? Es una forma muy avanzada de magia de proyección. He leído la historia de Hogwarts y también he oído por el retrato del señor Slytherin y de Lady Grey que este techo encantado fue hechizado por la fundadora de la casa Ravenclaw, Rowena Ravenclaw. ¿No debería una chica normal ver esto y elogiarlo por lo bonito que es? ¿Te gustaría una chica normal? Jon tragó saliva con dificultad ante su repentina pregunta y giró la cabeza para mirarla con los ojos muy abiertos. Hermione parecía estar divertida por su reacción y se tapó la boca para reír a carcajadas. En realidad, si no me hubieran traído a este castillo en ese entonces, y no hubiera tenido la experiencia de ser rescatada por ti, ¿no significaría eso que habrías tenido que ir a buscar a otra persona para que fuera tu cita para el baile de esta noche? ¿Por qué de repente haces preguntas así? Jon encontró a Hermione extrañada hoy, como si estuviera ocultando algo. En realidad, estaba pensando, desde una perspectiva diferente, en cómo la experiencia de ser llevado a este castillo en primer lugar no es exactamente un recuerdo traumático. Ella miró en silencio el techo del cielo estrellado, luego se giró hacia los rostros, en su mayoría sonrientes, de los estudiantes que la rodeaban. Si no me hubieran esclavizado aquí, podría pensar que este castillo es un buen lugar para estar ahora mismo. A veces, solo sabes cómo es el mundo cuando lo experimentas. Jon de repente notó la cuerda blanca que Hermione llevaba en su mano y que nunca había visto antes. Ese también es de la profesora McGonagall. Es muy bonito. Hermione levantó la mano en la que llevaba la pulsera, la luz de la vela se reflejaba en su delgada muñeca blanca y en la cuerda, que reflejaba un brillo fluido en su superficie de una manera hermosa. Ella susurró. No es la profesora McGonagall, sino una persona que ha sido olvidada por este castillo.
En la plataforma elevada del gran salón, Snape, en una rara ocasión, estaba sentado justo al lado de Crouch. Ambos eran conocidos por su incompatibilidad entre sí, sin mencionar a lo largo de Hogwarts, sino incluso a lo largo de todo el mundo mágico británico. Nunca se saludaron en las reuniones, nunca se sentaron juntos en las comidas y, aparte de ser convocados personalmente por Voldemort, casi nunca se los veía juntos en ningún otro momento. En este baile de Navidad, estas dos personas, que estaban entre los tomadores de decisiones de mayor rango en todo el castillo de Hogwarts durante la ausencia de Voldemort, estuvieron sentados juntos desde el principio. Esto no solo sorprendió a los otros profesores, sino que incluso a Lucius, que estaba manteniendo el orden en el gran salón con los aurores y vigilando a Jon y los demás para evitar que hicieran algo anormal, le resultó un poco difícil de creer. Los asientos alrededor de Snape y Crouch también estaban vacíos, como si estuvieran teniendo algún tipo de conversación secreta entre ellos, y ningún otro profesor se movió en ese momento después de una mirada de ellos hacía un rato. Pensé que dejarías que esa chica Conrad se acercara a Jon Green. Dijo Snape sin expresión alguna mientras miraba por el rabillo del ojo a Jon, que estaba charlando ociosamente con Hermione en su asiento. Barty Jr. Todavía tenía su sonrisa amable y accesible en su rostro. ¿A quién crees que va a engañar con ese truco barato? El plan perfecto es aquel que se deja llevar y deja que las cosas sigan su propio curso, y solo necesitamos ir un poco más allá en uno de los puntos más cruciales. Conrad creyó hasta el día de su muerte que el cordón era un regalo de su madre y estaba firmemente convencido de que era su posesión más preciada. Esa sangre sucia llamada Granger fue la primera en notarlo y sentirse atraída por la niña porque vio que era exactamente igual al que su madre había usado. Verán, solo se necesita una cosa muy simple para unir a dos personas que, de otro modo, no tendrían parentesco. Snape giró la cabeza para mirar al hombre que estaba a su lado, del que se rumoreaba secretamente en la comunidad mágica británica que era un lunático aún más loco que Bella. Entonces esa pulsera es... No olvides quién metió a esa pequeña sangre sucia llamada Hermione Granger en este castillo. Conocí a sus padres, un par de dentistas de mala muerte, y me disfracé de profesor de una prestigiosa universidad para que le ordenaran a su hija que firmara el pacto de inmediato. Y en ese momento, esa asquerosa mugla llevaba ese cordón en la mano. Hice que alguien buscara por todo Londres hace un tiempo para encontrar exactamente el mismo cordón, y usé algunos de nuestros contactos en el lado mugle del gobierno antes de encontrarlo finalmente en una tienda de segunda mano. La voz de Barty era tranquila, pero Snape claramente escuchó un dejo de presunción en ella, y sabía que este hombre estaba presumiendo deliberadamente frente a él, alardeando de cómo había compartido la preocupación de su señor. Pero Snape no se sintió ofendido por su fanfarronería, en cambio, tenía curiosidad por saber si esas trampas de Barty Jr. serían efectivas o no, y qué métodos se habían utilizado para ocultárselo a ese astuto e intrigante Dumbledore y a ese estudiante tan raro como el infierno, Jon Green. Y entonces elegiste a Conrad, quien estaba siendo acorralada e intimidada por Floyd y Flint, y le diste una elaborada serie de recuerdos, junto con la pulsera que terminé de modificar para que pensara que era un regalo de cumpleaños de su madre y lo más preciado que tenía. La sonrisa en el rostro de Barty se hizo aún más amplia ante la pregunta de Snape. Sinceramente, no fue fácil encontrar una candidata tan adecuada. Asia Conrad estaba prácticamente hecha a medida para mis planes. Proviene de un entorno mestizo, por lo que está naturalmente conectada con la clase de sangre sucia, aún más baja, y es tan débil que Flint la ha coaccionado e intimidado durante tanto tiempo que está a punto de renunciar a su vida antes que aceptarla, y es más probable que se gane la compasión de esa clase. ¡Qué buena combinación! Decidí que sería la pieza final de mi plan después de revisar los perfiles de todos los estudiantes mestizos. Entonces, ¿nunca se te ocurrió ir directamente a por Jon Green en primer lugar? Si realmente fuera un chico normal de 15 años, claro que lo más fácil y efectivo sería ir directamente a por él, y ni siquiera necesitaría gastar tanto esfuerzo y recursos en controlar a una guapa colegiala en lugar de lanzársela. Pero eso, obviamente, sería impráctico, ya que el chico le ha causado tantos problemas a nuestro señor, y Dumbledore tiene tantas esperanzas puestas en él, que un plan tan sencillo e inmediatamente reconocible no podría funcionar. Por no hablar de otros, pero tú, Severus, ¿te habrías sentido atraído por una chica de Gryffindor a los 15? Al instante, el rostro de Snape se oscureció y su voz se volvió fría.
Dada nuestra relación, no somos lo suficientemente cercanos como para que puedas llamarme directamente, y nunca pienses que porque estamos en un gran salón ahora seré lo suficientemente considerado como para no atacar. Barty Jr. sonrió y levantó ambas manos en un gesto de rendición. Mírate, no dije qué chica de Gryffindor era, excluyéndola a ella. Si cualquier otra chica se te acercara, ¿la mirarías siquiera? No merecerías que te llamaran Severus Snape si lo haces bien. Ni siquiera tú caerías en un truco de belleza tan simple, y mucho menos John Green, que está causando tanto revuelo últimamente. Aunque es un sangre sucia de baja estofa, el hecho de que le haya causado tantos problemas a nuestro señor significa que, sin embargo, tiene cualidades especiales, así que acabaremos como la familia Lestrange si usamos las mismas tácticas que usamos contra la gente común para lidiar con él. Capítulo 383. El juego de Granger. Snape no hizo ningún sonido, solo escuchó en silencio mientras Barty Jr. continuaba, sabiendo que no tenía que ser una especie de hombre que todo lo decía y que Barty Jr. explicaría todo su plan por sí solo porque esta noche era la noche en que finalmente se verían los resultados del juego que él organizó. Como te dije antes, investigué mucho sobre John Green, no solo sobre sus experiencias antes de entrar en el vagón, sino también después de entrar en el colegio. También fui a ver a esa tonta familia Weasley del Ministerio de Magia específicamente para averiguar algunas cosas. Entre ellas, había algo sobre con qué chicas había sido más cercano John Green en el colegio. Fue por él que supe que la única chica de todo el grupo que se sentía un poco más cercana a él era una chica sangre sucia que había rescatado del castillo delante de todos por aquel entonces. Hermione Granger. Ese idiota pensó que intentaba escuchar sus quejas y me dijo que, cuando discutía con John Green, esta chica de apellido Granger lo defendía. No es raro encontrar héroes que salvan el día y se enamoran a primera vista, tanto en el mundo mágico como en la sucia sociedad de los muggles, y si tuviera que elegir una fecha para el baile, la opción más probable para John Green sería esta chica llamada Hermione. Tras llegar a esa conclusión, fue aún más fácil investigar a Hermione como persona. Había vivido en el castillo durante más de un año, y no todos los sangres sucias que la habían acompañado en algún momento fueron rescatados junto con ella. Extraje los recuerdos de algunos sangres sucias que la conocieron, y quedó increíblemente claro el carácter que realmente tenía la chica. Valiente, amable y compasiva, llena de debilidades a primera vista, un blanco fácil y simple. Podría ser difícil engañar a John Green en algunas cosas. El chico ni siquiera parecía un estudiante de su edad. Era como si pudiera descifrar algunas cosas a simple vista, pero una joven así, de 15 años, pero llena de bondad y probablemente simpatizante, sería mucho más fácil de tratar. Barty Jr. entrecerró los ojos y sonrió ampliamente mientras miraba a través de la multitud para ver la mano derecha levantada de Hermione que reflejaba la luz de la vela, en la que apenas se distinguía un brazalete blanco. Mira, el cebo ha sido colgado con éxito en el anzuelo, y mientras estés seguro de que este cebo que has creado no saldrá mal, entonces esta noche nos espera un regalo. La voz de Snape era tranquila, no se molestó en mirar el brazalete en la mano de Hermione que había empapado en pociones con sus propias manos, en cambio, miró el candelabro que flotaba en medio del gran salón, la brillante llama de la vela se reflejaba en sus ojos vacíos. No he cometido ni un solo error con las pociones que he preparado hasta ahora, y si tuvieras alguna duda sobre mis habilidades al respecto, no te habrías acercado a mí para compartir este mérito que debería haberte pertenecido desde el principio. Barty cruzó las piernas y se relajó contra el respaldo de su silla mientras observaba cómo los candelabros voladores convergían gradualmente en el centro del gran salón, y después de que una banda de música con ropa andrajosa y no convencional salió, todo el gran salón comenzó a quedarse en silencio. Entonces tomémonos nuestro tiempo y disfrutemos. Mientras sus palabras caían, una música suave comenzó a sonar en el gran salón ya tranquilo, señalando el comienzo del baile del día. Cuando las velas de las mesas se apagaron, Ron ayudó a Hermione a levantarse de su silla, y Diane y George se levantaron juntos junto a ellos. No solo ellos, sino que Draco jaló a la chica llamada Pansy y Emil puso su brazo alrededor de la chica llamada Selwyn, y juntos se dirigieron al centro del gran salón, bailando la música melancólica y tranquila. Estaban siendo observados por todos a su alrededor, algo que siempre incomodaba a Ron, pero afortunadamente los pasos de baile que había estado practicando con Rosier durante 2 meses funcionaron y no lo hicieron pisar accidentalmente los pálidos pies blancos de Hermione o algo estúpido por el estilo.
La verdad es que tengo la sensación de que tú y el profesor Dumbledore me estaban ocultando algo. El rostro de Ron estaba tan cerca del de Hermione que incluso podía sentir claramente el cálido aliento de la niña, y estar tan cerca de una niña por primera vez, junto con el hecho de que tenía poco interés en el baile en sí, simplemente encontró algo de qué hablar en este momento. No es que te lo estemos ocultando, pero el profesor dijo que estás consumiendo suficiente energía solo para lidiar con el torneo, así que hay ciertas cosas que deberíamos poder manejar sin preocuparte por ellas. Ron envolvió su brazo alrededor de la esbelta cintura de Hermione y giró en el lugar. Entonces, ¿van a hacer algo esta noche? ¿De verdad quieres saberlo? Hermione miró a Ron, parpadeando con sus largas pestañas. Sus ojos se reflejaban en la luz de las velas como estrellas centelleando en la oscuridad. Quizás podrías hablarme sobre la parte que tiene que ver conmigo. Ante sus palabras, Hermione no pudo evitar sonreír, las comisuras de su boca parecieron eclipsar todo lo que los rodeaba en ese momento mientras se curvaban en una maravillosa curva. Entonces, en realidad, todo esto de esta noche debería tener algo que ver contigo. Ron estaba un poco desconcertado por esta respuesta de Hermione, pensó que estaba teniendo un día bastante tranquilo, ya sea yendo a pescar o en camino a bailar por la noche, entonces, ¿cómo podía ser todo sobre él? Vamos a tomar un descanso más tarde, a mitad del baile. Luego iré al baño. Después, volveré para seguir pasando un rato con ustedes en el gran salón. Finalmente, saldremos a dar un paseo por el jardín. Hermione no continuó con el acertijo mientras se presionaba contra el oído de Ron y susurraba mientras cambiaba sus pasos de baile al ritmo de la melodía. Habrá mucha gente observándonos entonces, especialmente los dos que están justo detrás de nosotros ahora mismo. Ron levantó la vista con fingida indiferencia, y entonces vio a Barty Crouch Jr., que estaba reclinado tranquilamente en su silla sobre la plataforma elevada, y a Severus Snape, que parecía haber estado inexpresivo durante 365 días. ¿Tienen planes de atacarnos hoy? Con solo un simple giro de cabeza, Ron pudo adivinar que la causa debían haber sido estos dos que tramaban algo malo. ¿Recuerdas a aquella chica mestiza del castillo de la que era tan cercano antes? Sí, y recuerdo que su nombre era Asia Conrad. ¿Por qué recuerdas también su nombre? Y sobre todo por decirlo tan abiertamente mientras bailas con una dama. No es nada, supongo. Solo pensé en ese momento que te estabas acercando demasiado a ella y que podrías caer en una trampa. No es una mentirosa, solo la están usando unos mentirosos. Siempre me he mantenido alejado de los estudiantes del castillo, sin importar quiénes sean, y en ese momento no te preguntaste por qué de repente me sentía tan cerca de Asia. Pensé que estabas demasiado aburrido en el vagón. Incluso aburrida, conocía los límites, y el contacto con cualquier persona o cosa en el castillo en un momento como este es peligroso. Además, el mismo día que la salvé de esos estudiantes de sangre pura, y tú te involucraste, cuando Asia regresó, estuve pendiente del mapa del merodeador para ver sus movimientos y saber exactamente con quién estaba en contacto en el castillo. Esa era nuestra mayor ventaja. Con el mapa del merodeador en nuestro poder, esta gente del castillo ya no tenía secretos que ocultarnos, y ninguno de ellos lo sabía. Entonces, ¿viste a Crouch o Snape en contacto con Asia en el mapa del merodeador en ese entonces? Solo Barty Crouch, para ser precisos, estuvo en contacto con Asia, pero cada vez fue breve, como si se hubieran encontrado en el castillo sin querer. Aún así, me permitió concluir que, lo supiera Asia o no, el hecho de que estuviera en contacto conmigo debía tener algo que ver con Crouch. Tras comprobarlo, acudí al profesor Dumbledore en cuanto pude, la misma tarde del día que rescatamos a Asia. ¿Fue el profesor quien te dijo que no lo dijeras primero? El profesor Dumbledore dijo que su objetivo final debías ser tú y que usar a Asia para contactarme probablemente solo me usara como trampolín. El profesor no me dijo cómo manejarlo, dijo que quería mi opinión, y en ese momento yo todavía dudaba de si Asia sabía algo de lo que hacía, así que decidí seguir con ella un tiempo antes de ver qué pasaba, y entonces descubrí el segundo problema. Con un ligero movimiento, Hermione estrechó la mano que tenía sobre el hombro de Ron, las cuentas blancas del cordón chocaron entre sí con un sonido nítido. Mi madre solía usar este mismo tipo de pulsera, pero también recuerdo muy bien que cuando mi padre se la regaló, dijo que era una pieza conmemorativa especial de ese año y que solo se vendieron unas pocas, y que esta solo se compró cuando mi padre tuvo suerte y le tocó el derecho a comprarla, y que no se había vuelto a vender ninguna pieza similar desde entonces.
Pero cuando Asia me contó que su madre se la había regalado por su 11º cumpleaños, estuve segura de que no se la había regalado su madre, sino que alguien había encontrado exactamente la misma pulsera que mi madre usaba y se la había dado para llamar mi atención, y la única persona en el castillo de Hogwarts que había visto a mi madre era Barty Crouch, quien me había alejado de mi familia. Jon no pudo evitar perderse un poco en sus pensamientos mientras escuchaba el tranquilo análisis de Hermione. No había olvidado que Hermione en realidad solo tiene 15 años. Fue el mismo día que descubrí que algo andaba mal con este brazalete y establecí que a Asia la habían ocultado de principio a fin, que solo era una chica normal que había sufrido acoso en el castillo de Hogwarts y que planeaba sacrificarse por la seguridad de su familia. Fue también entonces cuando encontré al profesor Dumbledore, le conté todos mis hallazgos y hablé con él sobre la posibilidad de usarme como trampolín para, eventualmente, tenerte en la mira y así lograr el plan que nos había costado tanto llevar a cabo. Capítulo 384. Hermione y Hermione. Salvé a Asia el mismo día que me dio este brazalete. Creía que se escondía bien, pero me di cuenta de lo desanimada y desesperada que estaba. Entonces le pedí una pluma de Fawkes al profesor Dumbledore. No le dije qué era ni cómo se usaba, solo la usé como punto de anclaje para posicionar apariciones, por si acaso. Pero en realidad esa pluma no me sirvió de nada, porque estaba en el pasadizo secreto cuando vi cómo se la llevaban esos estudiantes sangre pura del mapa del merodeador. Los sangre pura eran completamente ignorantes y no sabían cómo ejecutar la maldición, pero creyeron haberlo logrado y se marcharon con aire de suficiencia. Asia también creyó que su maldición había funcionado en ese momento. Estaba a punto de suicidarse, llevaba una poción de fuego muerto y se iba a prenderse fuego. La detuve, la saqué del castillo, volví a la carreta y le pedí al profesor Dumbledore que me ayudara a encontrar un cadáver y quemarlo con la poción de fuego muerto antes de devolverlo a esa aula. La música melancólica comenzó a hacerse más grandiosa y aguda a medida que los estudiantes que los rodeaban comenzaron a dejar sus asientos y moverse hacia el centro del gran salón. Jon sintió un pequeño cosquilleo en la oreja mientras Hermione le susurraba al oído, exhalando un aliento caliente que le hormigueaba los nervios. Estás corriendo un riesgo. Si Aurora o Crouch hubieran investigado un poco más con cuidado, habrían descubierto que esas cenizas no pertenecían a Asia en absoluto. Hermione se mostró indiferente al respecto. Es una apuesta arriesgada, y mi ventaja reside en que conozco a Crouch y su desprecio por los mestizos y los hijos de mugles. Sin duda, es un hombre extremadamente capaz como para que el Señor Oscuro le haya otorgado tanta confianza, pero igualmente, está completamente perdido en las mentiras de su señor sobre la supremacía de los sangre pura y desprecia a todos los magos que no son sangre pura. Además, es un hombre altivo y poderoso, para empezar, y cree que todo está bajo su control en lo que respecta al plan. Así que apuesto a que no se molestará en examinar las cenizas de Asia tan a fondo porque ella ya hizo todo su trabajo. Me entregaron el brazalete y, como él esperaba, acabó quitándose la vida. ¿Por qué se molestaría en observar las cenizas? Valiente, Hermione había hecho casi todo lo que podía haber hecho, no se había limitado a observar a Asia pasar por su miserable destino, ni se había echado atrás ante la dificultad y el peligro, dejando a Jon impresionado. ¿Y qué hace exactamente esta pulsera? ¿Qué efecto tendrá en mí cuando la tengas en tu mano? Preguntó Jon, desconcertado por esta pregunta crucial. Una sonrisa misteriosa apareció en la esquina de la boca de Hermione, y en realidad había una nota inesperadamente juguetona en su voz. Adivinar. No podría ser que Crouch en realidad lanzara algún tipo de vil maldición sobre él, y tan pronto como me viera entrar en contacto con este brazalete en el baile, activaría la maldición y me haría morir de muerte violenta en público. ¿No sería eso aún más arriesgado para él? Asia me entregó el brazalete tan temprano por la mañana que, si el profesor Dumbledore descubre que algo anda mal en la carreta, todos sus preparativos se irán al garete. Entonces no puedo adivinarlo. Jon dijo sin rodeos, no era que no tuviera suficiente cerebro, era que no había estado involucrado en todo esto de principio a fin, todo era Hermione y Dumbledore conspirando juntos, él solo estaba pescando en el lago negro estos días. No más conjeturas, ¿eh? La sonrisa en los labios de Hermione nunca se desvaneció, como si hubiera algún secreto interesante escondido en esta pulsera. Jon no pudo evitar sentir una sensación de falta de aire, no solo sentía que Hermione estaba aprendiendo a hablar como solía hacerlo, sino que también había adquirido el mal hábito de ser un acertijo de Dumbledore. ¿Qué vas a hacer después? ¿Inventar todas estas artimañas solo para que Crouch y Snape nos presten atención?
Sobre esto Hermione no se lo ocultó a Ron y dijo en voz baja. Mientras trabajabas en la primera prueba del torneo, yo buscaba la cámara que el señor Slytherin dejó, la que ocultaba el secreto de la intención del señor oscuro de destruir este castillo. Si solo era para eso, entonces era completamente inútil que lo hiciera. Según la especulación del señor Slytherin, debía de querer destruir el castillo y, al mismo tiempo, imbuir su voluntad en todo el castillo de Hogwarts, lo que significa que tendría dos preparativos. Uno en la cámara y otro en otro lugar. ¿Y ya habéis determinado dónde está ese lugar? Es fácil de entender, ¿verdad? Obviamente, para él era más importante imbuir el castillo con su voluntad que su plan en la cámara secreta para matarlo. Además, solo puede regresar al castillo 2 veces al año, así que seguramente revisaría un lugar tan clave a su regreso para asegurarse de que el plan estuviera bien establecido. Y solo hay un lugar en toda la escuela al que va cada vez que regresa. Ron contuvo la respiración un poco y susurró. La oficina del director. Sí, y como ya habías entrado en el despacho del director y trajiste información de que había reliquias de los 4 fundadores sobre la mesa de ese despacho, era una razón más para que el profesor Dumbledore y el señor Slytherin estuvieran seguros de que su mayor instalación debía estar en el despacho del director. Ron pensó profundamente sobre esto, había sentido que algo andaba mal con esas 4 reliquias que estaban allí cuando entró por primera vez a la oficina del director en ese momento, por lo que no lo había tomado a la ligera entonces, y ahora algo definitivamente estaba mal. Pero recuerdo que después de matar al basilisco que custodiaba el frente del vestíbulo de entrada en la oficina del director, no había más guardias adentro, así que ahora lo han reorganizado con nuevos, ¿no? Así es. Fawkes intentó entrar ahí una vez mientras buscaba la entrada a la cámara secreta, y el profesor Dumbledore me contó que vio una serpiente allí. Era una serpiente distinta del basilisco y no le pareció tan amenazante. Entonces, ¿estás intentando usar este baile de Navidad para atraer la atención de Crouch y Snape hacia mí usando su propia estrategia en mi contra y luego entrar en la oficina del director para sabotear los preparativos del señor oscuro allí? Esas cosas no son tan fáciles de sabotear, esta vez como la última vez que fui a la Cámara de los Secretos, solo necesito copiar las runas antiguas en la mesa que contiene esas 4 reliquias, Fawkes se encargará de la serpiente. ¿Porque este plan siempre me resulta un poco familiar? Por supuesto, debería resultarte familiar, no olvides quién te cubrió cuando entraste por primera vez a la oficina del director para matar al basilisco cuando te infiltraste en el castillo, ahora nuestras identidades han intercambiado y es tu turno de cubrirme. Me robaste mi idea. Los ojos de Hermione se curvaron formando una luna creciente. ¿Y cómo quieres que pague la pérdida? Olvídalo, soy generoso, toma lo que quieras. Y una última pregunta. ¿Quién se hará pasar por ti para acompañarme después? Lee Jordan, al principio quería encontrar a una chica, pero sabes que el número de estudiantes que vienen al castillo de Hogwarts es limitado, y fue difícil encontrar a la indicada. Así que el profesor Dumbledore, también como muestra de respeto hacia mí, decidió prescindir de la poción multijugos y, en su lugar, usó personalmente el hechizo de transformación en Lee, lo cual sería un poco más seguro. Deberías hacer lo que te diga después. El profesor Dumbledore debería haberle explicado todo lo que necesitaba. Ron ciertamente estaba feliz de hacerlo, finalmente no tuvo que usar la cabeza esta vez, solo tuvo que seguir los pasos y hacer algunas cosas que habían planeado hacer. A mitad del baile, él y Hermione abandonaron el centro del gran salón y regresaron a sus asientos. Ron no mantuvo sus ojos en Crouch y Snape, pero cada vez que pretendía mirar hacia la plataforma elevada sin darse cuenta, siempre notó una línea oculta y clara de huecos en el salón para que esos 2 hombres lo observaran cada vez que lo intentaran, lo que obviamente no era una coincidencia. Deséame suerte. Hermione se levantó del lado de Ron y Ron la miró sin darle su bendición, solo hablando con toda seriedad. Asegúrese de mantener su seguridad como su principal prioridad. ¿Recuerdas lo que nos prometiste cada vez que te ibas de aventura? Soy igual que tú, Ron, yo también tengo miedo de morir. Ron parecía indefenso. Pero nunca he sentido que tuvieras miedo a la muerte desde que te conozco. Y eso también se aplica a ti. Sus bocas parecían como si estuvieran discutiendo, pero actuaban como si acabaran de intercambiar una broma divertida. En la plataforma elevada, reclinado en su silla, Barty miró a Hermione, quien se levantó y caminó en dirección al baño, la sonrisa en su rostro parecía un poco sombría. ¿Por qué la poción tarda tanto en hacer efecto? Snape permaneció tan inexpresivo como siempre.
No me has dado una hora exacta, así que no sé exactamente cuándo hará efecto el primer olor a poción, pero lo que es seguro es que a las 8 en punto, como mucho, toda la poción de ese brazalete se habrá evaporado. Esa es toda la garantía que puedes dar. Barty Jr. Dijo fríamente, luego hizo una seña a una profesora de la casa Sangre Pura y le susurró algo al oído, después de lo cual la profesora también caminó hacia el baño de chicas. En medio del gran salón, el baile todavía se estaba desarrollando, o mejor dicho, los estudiantes en el castillo apenas ahora estaban entrando en ritmo, y Emmy ya había besado a su compañera después del final de la primera canción, frente a una gran multitud, causando mucha conmoción. Al ver esto, un sentimiento de irritación surgió en la mente de Barty por alguna razón, una vaga inquietud en su mente, pero no podía decir de dónde venía. Pronto Hermione volvió a salir del baño, seguida por la profesora que él había arreglado para que se quedara, quien negó con la cabeza implícitamente hacia Barty desde la distancia. Esto le hizo dejar de lado parte de su inquietud y fijar su mirada en Hermione, que se había reagrupado con Ron. Ron también miró a Hermione, que se veía exactamente igual que cuando se fue hace un momento, no se podía sentir ninguna diferencia, la expresión de su rostro no cambió mucho, pero no pudo resistir una ola de rareza inundando su mente. ¡Qué bonito vestido, Ron! Para ser sincera, al principio me resistí un poco cuando me lo trajo el profesor Dumbledore, pero después de ponérmelo, no me cansé de él. Estoy guapísima. La voz de pato de Hermione habló y Ron casi no pudo resistirse a vomitar en el lugar, apenas logrando mantener el jugo que acababa de beber en su boca. ¿Cómo es que no cambiaste tu voz también?, preguntó, bajando el volumen y dándole la espalda hacia donde Crouch y Snape los miraban. Hermione, que seguía siendo la misma por fuera, pero en realidad era Lee Jordan por dentro, extendió las manos con impotencia. Había un profesor del castillo siguiendo a Hermione cuando entró hace un momento. La poción para cambiar la voz tiene un límite de tiempo y el plan era beberla cuando asumiera su identidad, pero como alguien la seguía, no había tiempo para beberla, así que tuve que salir así. Bueno, aún puedes beber la poción cuando puedas, pero puedes dejar de decir esas cosas asquerosas. Y de preguntarme si eres guapa. Oye, me estás tratando diferente, estoy segura que si Hermione te hubiera preguntado eso ella misma, ya la habrías felicitado por su belleza. Cállate. Ya que tu voz no ha cambiado, baja la voz. ¿Cuánto tiempo más tenemos que quedarnos en el gran salón? 20 minutos, contando desde el momento en que me siento a tu lado, en 20 minutos tomaré tu brazo y luego compartiré una salida romántica en el jardín. Además, tenemos que actuar como si estuviéramos bromeando todo el tiempo, así que no puedo callarme. ¿Puedes dejar de darme asco con ese tipo de acento? Pensé que te gustaría. Obviamente George me dijo originalmente que ibas a encontrar un compañero de baile masculino, dijo que en realidad eras un gay oculto. Gracias por decirme eso, y no te preocupes, le volaré la boca con una maldición explosiva cuando llegue mañana. Llámame para que te vea. Hace tiempo que quiero hacerlo. De repente, Ron vio cómo Lee entrecerraba los ojos y miraba fijamente el área del pecho ligeramente abultada frente a él. ¿Cuánto te afectó la transformación del profesor Dumbledore? ¿El mismo efecto que la poción multijugos? Claro que no. Habría sido más apropiado contratar a una chica para esto, pero no había ninguna candidata adecuada, así que el profesor Dumbledore tuvo que dejarme hacerlo. Para proteger la privacidad de la dama, el profesor solo me ha alterado la cara y las partes expuestas. Si no me creen, pueden levantarme la túnica y mirar dentro. Sigue teniendo la piel oscura y sana. ¿Y qué te pasa en el pecho? Una mirada de sé lo que pasa por tu mente apareció en el rostro de Lee. Una especie de hechizo de agrandamiento. ¿Quieres sentirlo? Es suave. Vete a la mierda. Me das asco. Estaban hablando en voz baja y no había nadie más alrededor, así que incluso si alguien más hubiera mirado hacia donde estaban, habrían pensado que estaban hablando de una broma divertida y desagradable. Crouch vio la escena desde lejos, y su boca se curvó en un arco un tanto sombrío mientras Lee y Ron intercambiaban insultos que él interpretó más como un coqueteo. Tengo la sensación de que tu poción ha surtido efecto. Snape, sin embargo, agitó su vaso de sidra y tomó un sorbo. Es evidente que se ha vuelto mucho más relajado que antes, no ha quitado la vista de los pechos de la chica desde antes. Capítulo 385. Snape. El efecto de la poción ha comenzado. Si Ron hubiera escuchado lo que Snape estaba diciendo en ese momento, lo habría saludado con una gran bofetada en la boca.
Incluso si fueran enemigos, no podrían pensar que alguien fuera tan lujurioso, ¿verdad? También fue mientras Jon y Lee se lanzaban insultos el uno al otro que Hermione llegó silenciosamente a la oficina del director. En lugar de molestarse en evitar al Auror desde la planta baja nuevamente y luego subir al 7º piso, simplemente le pidió a Fawkes que usara aparición y la llevara directamente al interior de la oficina. Fawkes había estado adentro una vez antes cuando buscaba la entrada a la Cámara de los Secretos solo, además esta había sido la oficina de Dumbledore, lo que la convierte en su antigua guarida, por lo que se sentía cómodo allí. Fawkes eligió deliberadamente una esquina cerca de la torre y aterrizó con Hermione, pero el resplandor rojo dorado aún llamó la atención de la criatura de sangre fría en la oficina. Esta serpiente en particular no era tan exagerada en tamaño como el basilisco, pero aún así seguía siendo enorme en forma, con escamas de color verde brillante en su superficie. Nagini. La mascota de Voldemort, un maldito totalmente bestializado. Pero Hermione obviamente no tenía idea del origen o la identidad de la serpiente. Tal como estaban las cosas, no tenía idea de la condición de la serpiente, pero no había necesidad de que se preocupara por lidiar con eso. En el momento en que Nagini y Fawkes se miraron a los ojos, la serpiente y el pájaro se lanzaron uno hacia el otro. Se habían cruzado una vez antes, no había pasado mucho tiempo desde ese día, por lo que no era un encuentro desconocido. Y Hermione no lo dudó después de aterrizar, el vestido de noche que llevaba había sido reemplazado por la túnica suelta que usaba habitualmente, y del bolsillo de su túnica sacó un instrumento plateado con la apariencia de un encendedor. Al momento siguiente en que Fawkes corrió hacia Nagini, ella accionó el interruptor de ese encendedor plateado. ¡Bum! Al mismo tiempo, los retratos mágicos que no estaban en las paredes cuando Jon entró en la oficina del director, sino que ahora estaban colgados por todas partes, estallaron en innumerables chispas, y luego los marcos se hicieron añicos, acompañados de un leve aullido, y todos los retratos se incendiaron. El único problema era que el encendedor era demasiado ruidoso para ser utilizado en circunstancias normales, por lo que Jon y Lee eran necesarios en el gran salón para atraer la atención de Crouch y Snape y mantenerlos en la planta baja. Al mismo tiempo, Hermione también tenía que vigilar los movimientos de los aurores que patrullaban el castillo, asegurándose de que ninguno de ellos se acercara al 7º piso antes de elegir hacer un movimiento. No era fácil encontrar oportunidades como estas, pero afortunadamente, hasta el momento todas las acciones habían transcurrido sin problemas. Fawkes ni siquiera le tenía miedo a un basilisco, por lo que no tuvo problemas para lidiar con Nagini, una serpiente venenosa. Dejando a un lado el encendedor plateado, la atención de Hermione finalmente pudo centrarse en las 4 reliquias que yacían en el medio del escritorio, en el medio de la oficina. Bueno, ya es hora, tenemos que irnos ahora de dar un paseo por el pequeño jardín que está fuera del castillo. Lee miró el reloj de pared que estaba justo frente al gran salón y le susurró algo a Jon. Jon asintió en respuesta. Date prisa y sal primero y busca un lugar donde nadie te mire para beber la poción que cambia la voz. Oye, ¿cómo puedes hacer eso? Con la apariencia de Hermione, ¿no suena mi voz más estimulante? Si sigues lanzándome esa porquería repugnante aquí, te volaré la boca a ti y a George mañana. Me equivoqué. Podrías volarle la casa a George. Es más abominable que yo. Los dos mantuvieron la boca cerrada mientras se levantaban de sus posiciones juntos. Lee naturalmente tomó el brazo de Jon. Jon se controló para no exponer nada, pero no pudo evitar la piel de gallina que recorrió sus brazos. ¿Por qué siento que estás temblando? Susurró Lee. ¿Es posible para ti dejar que un hombre te abrace y no temblar? Tranquila, ¿por qué no puedes imaginarme como la propia Hermione? Si pudieras asegurarte de mantener la boca cerrada, entonces tal vez podría hacerlo. El movimiento de ellos levantándose fue realmente notado por bastantes personas, cada movimiento de Jon fue observado, incluso los aurores a su alrededor que estaban de guardia tenían la mayor parte de su atención en él. Como Jon era tan bueno creando problemas, y es más fácil bajar la guardia en un momento como este cuando hay tanto revuelo, Lucius les decía a sus hombres que vigilaran a Jon. Si Jon hubiera aceptado su solicitud de cooperación, Lucius habría hecho la vista gorda y habría dejado que Jon hiciera lo que quisiera. Pero después de ser rechazado de esa manera, fue como una situación de amor-odio, y Lucius sintió que tenía que ser leal a Voldemort para merecer la alta posición y estatus que le habían dado.
Así que en realidad había estado observando a Ron y Hermione esa noche, y sabiendo lo que sabía sobre Dumbledore durante todos estos años, Dumbledore no sería Dumbledore si no dejara que sus estudiantes hicieran algo en la noche de Yule. Sin embargo, justo cuando Lee tomó el brazo de Ron y los dos salieron juntos, un par de estudiantes masculinos y femeninos se detuvieron de repente frente a ellos. Esto hizo que todos los que miraban a Ron se quedaran en silencio, y debido a esto, todo el gran salón quedó en silencio por un momento, con solo la banda Weird Sisters en el centro del escenario todavía tocando música de baile. Ron entrecerró los ojos hacia Emil y su compañero de baile que estaban frente a él, preguntándose mentalmente si esto era algún tipo de plan por parte de Crouch y Snape. Pero lo que no vio fue que Crouch ahora mostraba más enojo del que esperaba. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué intentaba hacer ese idiota del Lestrange? Snape habló tan fríamente como siempre. ¿Lo has llamado tonto? ¿Crees que entendería lo que piensa un tonto? Todos los demás en el gran salón tampoco sabían lo que Emil estaba tratando de hacer, pero todos esperaban con ansias el espectáculo. La gran mayoría de la gente aquí eran estudiantes del castillo de Hogwarts, y Ron es su enemigo actual ahora, y aunque Emil también estaba representando a su director en el torneo, después de todo no era un estudiante de Hogwarts. Así que, cualquiera que fuera el conflicto que ocurrió entre ellos, estas personas solo tenían la mentalidad de ver el espectáculo. La cara de Emil estaba sonrojada y parecía como si hubiera estado borracho. Era normal, era un estudiante de séptimo año y ahora un adulto, unas copas no eran nada, pero claramente estaba en el estado equivocado. John Green. Emil gritó el nombre de Ron. Ron lo miró con desinterés, sin intención de responder, solo esperando ver qué haría ahora este joven señor de la familia Lestrange. No creas que solo por ganar la primera prueba del torneo has demostrado ser mejor que yo. Ahora les demostraré a todos quién merece ser llamado campeón. Ron se puso en el punto de vista de Emil, y se estaba avergonzando por el joven señor que ni siquiera estaba seguro de si estaba sobrio o no en ese momento. También podía ver que Emil deteniéndose no era ciertamente algún tipo de plan de Crouch, era solo el caso típico del chico tomando un par de tragos, además de tener a su pareja de baile cerca para charlar sobre la primera tarea del torneo, y obtener algo de estimulación para venir y demostrar que no era un perdedor frente a Ron y poner otra bandera para el resto del torneo en el proceso. Después de ver en qué estado se encontraba Emil, Ron dijo sinceramente: que me digas algo así en esta ocasión es prueba suficiente de que eres un verdadero campeón. Emil no escuchó el verdadero significado de las palabras de Ron y pensó que en realidad se estaba felicitando a sí mismo, su corazón frustrado flotaba un poco bajo la influencia del alcohol. HMPH, tienes un poco de conciencia de ti mismo, pero no creas que voy a contenerte en la próxima tarea del torneo por esto. Y mientras Emil hablaba, la compañera femenina a su lado mantenía su mirada fija en Lee. Lee no se inmutó ante su mirada, pero mantuvo el pecho en alto, pero más allá de eso, no hubo más provocación. Sabía que no podía hablar sin una poción para cambiar la voz y que si lo hacía, quedaría expuesto, por lo que tuvo que intentar mantener un perfil bajo. Pero la chica de la familia Selwyn claramente no tenía intención de dejarlo salirse con la suya y abrió la boca con una sonrisa traviesa en su rostro. Hola, señorita Granger, he oído mucho sobre usted durante mucho tiempo. Lee también dio un espectáculo, asintiendo levemente como si diera una respuesta pero sin emitir ningún sonido. Tal gesto parecía un poco arrogante, pero era razonable. Sin embargo, Ron no quería estar más allí, tan pronto como surgió el tema con Hermione, las posibilidades de que Lee se expusiera eran altas, y tenían que salir de ese lugar. Pero a veces las cosas simplemente no salen como deberían. Justo cuando la atención de todos se había alejado de ellos y comenzaron a seguir la música de regreso a la pista de baile, Selwyn parecía como si estuviera irritada por esta postura arrogante de Lee, y bajó la voz pero subió el tono y el timbre de su voz. Había oído hablar del debut más famoso de la señorita Granger, colgado como un pez apestoso en el vestíbulo de entrada de aquí, pero desafortunadamente estaba en Francia en ese momento y no pude verlo con mis propios ojos. Estas palabras silenciaron instantáneamente la escena, hasta el punto de que Emil se recuperó un poco del shock. Miró con los ojos muy abiertos a su compañera, que acababa de besarlo apasionadamente en medio de la pista de baile cercana, y subconscientemente apartó el brazo que ella sostenía. Selwyn, sin embargo, miró a Lee como si no hubiera notado la reacción de Emil, sus ojos ardían de rabia celosa.
Tan pronto como entraron al gran salón, toda la atención se centró en Ron y Hermione, lo que enfureció a Selwyn, quien había pensado que ser la cita de Emile la convertiría en el centro de atención. Esta ira fue especialmente feroz después de darse cuenta de que no podía encontrar nada malo en la apariencia y vestimenta de Hermione. Emile también había venido a bloquear a Ron por instigación de ella, tal era el caso de los hombres que acababan de tener ganas de sexo, era difícil rechazar la petición de una chica, y con el alcohol encima, había dicho lo que había dicho antes. Ahora bien, Emile se había despertado sobresaltado, obviamente, pero Selwyn no había percibido la reacción de su compañero masculino. Lee sabía que no podía hablar en ese momento pasara lo que pasara, y aunque sentía el enojo en su corazón por el insulto a Hermione, no podía dejarlo salir, por lo que todavía la miraba con una especie de mirada desdeñosa. Los ojos de Ron, por otro lado, se entrecerraron en algún momento, y fue la comprensión de esto lo que hizo que Emile diera 2 pasos más hacia atrás. Si de verdad sabes algo sobre ese asunto, entonces también deberías saber lo que hice entonces, ¿verdad? Esta señorita Selwyn. Al escuchar las palabras de Ron, fue en ese momento que Selwyn giró la cabeza para mirarlo, pero en el mismo momento en que giró la cara, toda su vista fue cubierta por una bofetada. Slap. El Ron actual ciertamente no era el mismo que hace 2 años, ya sea en términos de logros mágicos, o más aún en términos de fuerza física, había alcanzado el estándar de un joven adulto. Entonces, esta bofetada, que no contuvo, arrojó a Selwyn al suelo en el acto, y el fuerte sonido hizo que muchos estudiantes alrededor lo oyeran. ¡Ah! No te atrevas a pegarme. Los gritos de Selwyn incluso eclipsaron la música de baile, y la extraña banda de hermanas que estaba tocando dejó de hacer lo que estaba haciendo y miró en esa dirección. Todo el gran salón quedó en silencio mientras todas las miradas se concentraban en su posición, y los aurores que estaban de guardia a su alrededor comenzaron a moverse. Lucius incluso frunció el ceño y susurró algo al oído de uno de sus hombres. En la plataforma alta, el rostro de Barty Jr. era difícil de leer. ¿Qué demonios están haciendo estos 2 cerdos estúpidos? El objetivo de sus insultos no eran Ron y Hermione, sino Selwyn y Emile, quienes se habían interpuesto en sus planes en ese momento. Snape no hizo ningún sonido, estaba observando en silencio el siguiente movimiento de Ron. Ron ciertamente era rápido y sabía con certeza lo que debía hacer ahora. Después de abofetear a Selwyn al suelo, instantáneamente agarró el brazo de Lee, luego con otra patada, pateó a Selwyn, que todavía estaba gritando frente a él, fuera del camino, y caminó rápidamente hacia el exterior del gran salón, saltando junto a Emile, quien hace un momento había estado hablando grandiosamente, pero ahora se había callado y se había quedado mudo. Los aurores que los rodeaban aceleraron el paso y estaban a punto de alcanzarlo, golpeando a un sangre pura de voluntad en tal evento. Incluso si Ron es uno de los campeones del torneo, no puede irse sin una explicación adecuada. Sin embargo, Snape en la plataforma parecía tener una idea de todo. No puede esperar, bajo la influencia de la poción está empezando a ponerse juguetón, llegando incluso a atacar directamente en público sin importar el costo. El rostro de Barty Jr. también mostró alegría al ver el intento de Ron de abandonar el gran salón inmediatamente, e instantáneamente dejó su asiento y fue hacia Lucius, quien estaba dirigiendo a sus hombres y le dijo que detuviera todas las acciones de Auror. Luego, sin ninguna explicación, se reunió con Snape bajo la mirada confundida de Lucius. Ah, sí, claro, no es apropiado hacerlo delante de tanta gente en el gran salón. Necesitan un lugar tranquilo, ¿no? Tendremos que ayudarlos y darles ese lugar. Fin del capítulo 385.